Resolvamos esta guía de proporciones utilizando el método que acabamos de revisar. Eh, Recuerda, siempre el método que vamos a utilizar va a ser, primero, encontrar variables. Luego va a ser encontrar proporción. ¿Ya? Una vez encontremos las variables, vamos a poder encontrar la proporción, que puede ser directa o inversa. Luego es plantear la ecuación, ya sea la división de las variables o la multiplicación de ellas, plantear ecuación. Y bueno, finalmente resolver la ecuación. Ya muchas veces cuando encontremos la X, no va a ser necesariamente la respuesta correcta, porque a veces nos piden que le hagamos algo a ese X. Por ejemplo, encontramos la proporción, pero nos pedían el doble de la proporción, o nos pedían que le sumáramos algo más, o que lo pasemos de horas a minutos, etcétera. Entonces, estos son como los pasos esenciales. Eh, por supuesto, después tenemos que ir viendo pregunta por pregunta si puede haber un detalle. Bien, los videos que estaban en Instagram en general son un resumen, pero siempre hay quizás algún detallito que hay que ver que se relaciona pregunta por pregunta, qué es lo que tenemos que hacer. Bien, pero en general estos son los pasos que tienes que ver, que revisar. Ok, entonces, en la pregunta uno nos dice, un auto recorre una cierta distancia en 2 horas a una rapidez de 90 kilómetros por hora. ¿Cuánto demora en recorrer la misma distancia a una rapidez de 120 kilómetros por hora? Entonces, primero, recuerden, encontrar las variables. ¿Dónde se buscan las variables? Casi siempre, la mayoría de las veces, se buscan en los signos de interrogación. Entonces, aquí están los signos de interrogación. Entre medio de ellos nos van a hablar de las variables. Entonces dice, ¿cuánto demora? Entonces no está hablando de un tiempo, porque el tiempo es lo que demora, ¿no? Entonces, hablan de tiempo. Eso es una variable. Y es, de hecho, lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el tiempo que está demorando. ¿Cuánto demora en recorrer la misma distancia a una rapidez de 120 kilómetros por hora? Entonces, la otra variable sería la rapidez. Entonces, cuánto demora es una variable, habla de tiempo, y la otra sería la rapidez. Entonces, tenemos tiempo y rapidez. ¿Qué es lo que nos piden? Tiempo. ¿Ya? Entonces, esa va a ser nuestra incógnita en este ejercicio. Y bueno, pensemos. Mientras más rápido voy, ¿me demoro más tiempo o me demoro menos tiempo? Esa es la pregunta que siempre tienen que hacerse para verificar si es una proporción directa o una proporción inversa. Si hacen lo mismo, es directa, y si hacen lo opuesto, sería inversa. En este caso, mientras más rápido voy, menos me demoro, ¿no? Eso es lo que nos dice la intuición. Por lo tanto, son inversas porque hacen lo contrario. Más rápido voy, menos tiempo me demoro. Y el planteamiento de eso es que cuando son proporciones inversas, se multiplican las variables. O sea, nosotros vamos a tener tiempo por rapidez, que de hecho eso me va a dar la distancia. Bien, así que la distancia en la que estoy recorriendo, que es la misma, bien, es lo que nos dicen. Y por lo tanto tiene que ser el mismo resultado para nuestras distintas variables, los datos que nos está dando el ejercicio. En este caso, me está diciendo, siempre recuerden, hay un caso conocido y un caso por conocer, que es el caso que nos piden. El caso conocido en este ejercicio serían 2 horas, eso es un tiempo, ¿no? Y nos están diciendo que nos demoramos 2 horas cuando la rapidez es de 90. Entonces tenemos que 2 por 90 tiene que ser igual al otro caso. Entonces, acá tenemos que el tiempo en esta situación va a ser la misma distancia a una rapidez de 120 kilómetros por hora. Entonces, no sabemos cuánto va a ser el tiempo, le podemos llamar t de tiempo, ¿bien? Podríamos colocarle x, siempre podemos llamarle x a la incógnita, pero aquí t por tiempo, ¿ya? Eso no tiene ninguna importancia, la verdad. Pero bueno, colocamos t de tiempo por la rapidez que es 120. Esa es la situación que nos están planteando. Entonces aquí tenemos la ecuación de primer grado que puede solucionar el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente despejar. El 120 está multiplicando el t, por lo tanto, va a pasar dividiendo. Nos va a quedar 2 por 90 dividido en 120. Eso es igual a t. Entonces, aquí vamos a simplificar los ceros. Cada vez que hayan números que se estén multiplicando que terminen con cero, vamos a tratar de simplificarlo inmediatamente. Es dividir por 10 arriba y abajo en el fondo. Y bueno, vamos a simplificar todo lo que podamos. Para que nadie quede confundido, voy a escribir paso por paso, 2 por 9 dividido en 12, pero esto se puede hacer más rápido, ¿bien? Con experiencia pueden hacerlo mucho más rápido. Siempre simplifiquen antes de multiplicar. Entonces, el 12 con el 2 se puede simplificar dividiendo por 2. Eso nos va a quedar 1, así que queda 1 por 9 dividido en 6. El 12 dividido en 2 queda 6. Y bueno, multiplicar por 1 deja todo igual, así que esto es 9 sobre 6.
Y 9 sobre 6 también se puede simplificar, dividiendo por 3, nos quedaría 3 sobre 2. Así que eso es t. 3 medios. Ya, ok, pero pasa algo, ¿cierto? Pasa que no hay 3 medios en las respuestas. Sí, lo que pasa es que nos están dando la respuesta en horas y minutos. Entonces hay una mezcla entre cosas. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber cómo pasar de esto a, a lo que nos están pidiendo. Entonces, 3 partido en 2 es la mitad de 3. ¿Cuánto es la mitad de 3? 1,5. Bien, por si alguien tiene complicaciones con los números decimales, es ver que el 2 cabe una vez en el 3, sobra 1 y bajo un 0. Ese 0 que abajo no estaba en ninguna parte. Entonces significa que en realidad estaba en la parte decimal. Como está en la parte decimal, colocamos la coma y vemos que el 2 en el 10 cabe 5 veces y sobran 0. Entonces, en realidad, tenemos eso, que es 1,5 horas. Y aquí pueden caer en trampas como pensar que es la B y la D, pero tienen que saber que la parte decimal de las horas no implican que eso sean minutos, así que en realidad estos son distractores, no son la respuesta correcta. Y como tiene que ser más de una hora, sabemos que la A no es, porque 45 minutos es menos de una hora. Recuerden que una hora son 60 minutos. Entonces, no es eso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la sé la respuesta correcta, claro, por descarte, pero ¿y cómo podríamos saberlo si quiero verlo directamente? Esto, el que está antes de la coma, me dice la parte entera, una hora. Bien, aquí está una hora. Y esto me dice la parte decimal, los minutos que sobran. 0,5 horas, entonces, ¿cuántos minutos son? Aquí de nuevo pueden hacer regla de 3, hacer la proporción de nuevo, pero en realidad 0,5 horas es la mitad de una hora. ¿Cuánto es la mitad de una hora? Ustedes simplemente pueden tomar este número y multiplicarlo por 60 y nada más que eso, ¿bien? Multiplicar la cantidad de horas por los minutos, ¿ya? Porque cada hora tiene 60 minutos. La palabra por significa literalmente eso, por, multiplicar. Entonces, 0,5 horas por 60 minutos nos da que son 30 minutos, ¿bien? Multiplican cada hora por los minutos que tiene esa hora. Entonces, eso nos daría 30 minutos, que es lo que está acá. Y es por eso que nos da que la alternativa correcta es la C para este ejercicio. Bien, entonces vamos al siguiente ejercicio. Todos los ejercicios aquí son más o menos parecidos. Aquí tenemos un ejercicio que nos dice, bueno, yo aquí coloqué bastante escritura. La verdad es que es porque la PAES, la M1 actualmente tiene bastante texto. Ustedes tienen que saber desafiar eso, o sea, contrarrestar el tiempo de lectura. Así que va a ser importante no solamente que sepan hacer las operaciones, que en realidad en toda la M1 son poquitas las operaciones que se hacen, son muy pocas. Fíjense que no dicen nada del otro mundo en otro ejercicio, hacemos una par de multiplicación y unas simplificaciones y casi nada más. Entonces, en realidad lo que tenemos que saber es hacer un par de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y después lo demás es ver los datos que nos da el ejercicio en el contexto que nos dan. Aquí nos dice, en un capítulo de Los Simpsons, Marge le deja salchichas congelando en el fregadero a Homero, cumpliéndose la advertencia que le dieron sus amigos en la taberna, por lo cual Homero piensa que ya no lo quiere. Todo esto es información inútil, ¿no? Pero la verdad es que puede pasar en la prueba. Tienen que entender que muchas veces le van a dar información que no es relevante para el ejercicio. Parte de esta ejercitación que estamos colocando acá es justamente para eso, para que ustedes puedan identificar qué es lo realmente relevante en un enunciado. Bien, y eso también es parte del lenguaje, ya es parte de la prueba de competencia lectora. En el segundo párrafo me dice, para cocinar estas salchichas es recomendable que lleguen a una temperatura de 8 grados Celsius, ahí tenemos un dato, lo voy a subrayar, y estas aumentan su temperatura a un ritmo de 4 grados cada una hora. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo debería esperar Homero para cocinarlas si cuando llegó a su casa aún estaban a una temperatura de menos 2 grados Celsius? Entonces, primero, encontrar las variables, ¿cierto? Siempre primero encontrar las variables. ¿Dónde las encontramos? Donde están los signos de interrogación. Entonces no hablan de cuánto tiempo. Una variable es el tiempo, nuevamente. Casi siempre va a estar enlazado en algún ejercicio. Bien, es muy típico. Y la otra variable es, tendrá que esperar para cocinarla si cuando llegó a su casa aún estaba en una temperatura. Habla de temperatura. Entonces, la otra variable es la temperatura. Bien, tiempo y temperatura. Ok, entonces, esto también es una proporción directa, pero ojo, 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 que tenemos que encontrar bien las variables. Una variable es el tiempo, bien, que va a demorar en el tiempo que tiene que esperar en cocinarlas, y la otra es la temperatura que debe aumentar, ¿ok? Porque dice que
aumenta su temperatura a un ritmo de 4 grados cada una hora. Entonces, es la temperatura que debe aumentar. Bien, temperatura que aumenta. Eso es lo que tenemos que entender en este ejercicio. Bien, la temperatura que aumenta. Estas son las dos variables. No es temperatura a secas, ¿ya? Entonces, si ustedes ocupan el -2 y el 8 van a cometer el error, porque no me están preguntando, no son proporción directa el -2 y el 8, sino que la proporción directa es el ritmo en el que está aumentando la temperatura. Y es por eso que debe esperar. Bien, entonces, tiempo y la temperatura que aumenta. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Ya, si pasa más tiempo, ¿aumenta más la temperatura o aumenta menos la temperatura? ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa cuando pasa más tiempo? ¿Aumenta la temperatura eh, o disminuye la temperatura? Mientras más tiempo nos dicen que aumenta más la temperatura, entonces son proporciones directas. Si uno aumenta, la otra también aumenta. Entonces, proporción directa. En la proporción directa lo que se hace es la división de las variables. ¿Y qué me están preguntando? El tiempo. Entonces vamos a dejar el tiempo en la parte de arriba, en el numerador, y vamos a dejar la temperatura en la parte de abajo, en el denominador. Y eso tiene que ser igual al caso conocido. ¿Cuál es el caso conocido? Este que está aquí subrayado. Nos están diciendo los grados y el tiempo para ese caso. Entonces dice que en una hora, bien, aumenta 4 grados, porque recuerden, es la temperatura que aumenta. Pero ¿cuánto tiene que aumentar? ¿Cuánto nos piden que aumente? Tiene que pasar desde el -2 al 8. Esto es parte también de la materia de números enteros, ver la diferencia de temperaturas. La diferencia, recuerden siempre, diferencia, ustedes asócienlo con la resta, porque esa es la operación matemática que estamos viendo. Entonces, la diferencia entre las temperaturas es lo que tiene que aumentar. Entonces, parte desde 8, y aquí un error muy típico es colocar -2. Eso estaría pésimo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que restarle el -2. Menos -2, porque estoy viendo la diferencia entre estos datos. Este ya tiene el negativo de por sí, y por lo tanto, hay que considerarlo nuevamente, ¿ya? No importa que lo tenga, siempre hay que colocar menos, y después colocamos el dato, -2. Entonces, menos con menos nos da más. Entonces, nos quedaría 8 más 2 y eso nos da 10. ¿Bien? Tiene sentido. Si estábamos negativos, primero tenemos que llegar al 0 y de ahí subir hasta el 8. Entonces, desde el -2 hasta el 0 son 2 y del 0 al 8 son 8 más. Entonces, 2 más 8, 10. Entonces, primero subimos al 0 y después subimos al 8. Esa es otra manera en la que pueden como pensar esta clase de ejercicios. Entonces, tienen que aumentar 10 grados. Entonces, eso es lo que hay que aumentar, 10 grados. Y nos están preguntando por el tiempo, nuevamente podemos colocarle t de tiempo, pueden colocarle x, eso da lo mismo. La verdad es irrelevante el nombre de la variable. Y bueno, el 10 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Siempre es así, para proporción directa. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Recuerden, siempre intenten dejar la variable que nos preguntan arriba para que sea más fácil despejarlo. Y nos va a quedar esto. Entonces, nos queda 10 sobre 4 es igual a t. Entonces nos están preguntando nuevamente, igual que el ejercicio anterior, horas y minutos. Entonces fíjense, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 10? Para esto quizás sea bueno tener número mixto, porque va a ser un poco más fácil encontrarlo. El número mixto nos dice las veces que cabe el 4 en el 10. Cabe dos veces, ¿cierto? Entonces colocamos un 2 grande, eso va a representar a la parte entera. Y la parte decimal es lo que sobra. ¿Cuánto sobra? El 4 cabe dos veces, porque 4 más 4 es 8, y de 8 a 10 sobran 2. Así que sobran 2 cuartos. Así que son 2 enteros y 2 cuartos de hora. Bien, ¿cuánto es un cuarto de hora? Por cultura general sabemos que un cuarto de hora son 15 minutos. Esto también ustedes podrían simplificarlo, el 2 cuartos, y dejarlo como 2 un medio. Bien, y un medio es la mitad de la hora. Bien, media hora es un medio de hora, ¿cierto? Serían 30 minutos. Así que son 2 horas y media hora, que son 30 minutos. 2 horas, 30 minutos, básicamente. La respuesta correcta entonces sería la C para este ejercicio. Bien. Luego sigue ejercicio 3. Leámoslo. Bajo ciertas condiciones, la corriente eléctrica de un circuito es directamente proporcional al voltaje que se le aplica. Si un circuito que cumple estas condiciones tiene una corriente eléctrica de 20 amperios con un voltaje de 4 voltios, ¿cuál es la corriente de un circuito con un voltaje de 7 voltios? Entonces, en este ejercicio, en realidad, nos están diciendo el tipo de proporcionalidad inmediatamente.
Entonces, los primeros pasos, encontrar las variables y determinar la proporcionalidad, están más regalados, ¿bien? Porque no hablan de voltaje y no hablan de amperios. Igual los pueden buscar en los signos de interrogación. ¿Cuál es la corriente? Bien, los corrientes son ya los amperios de un circuito con un voltaje de 7 voltios, ¿bien? Aquí nos dice corriente eléctrica y bueno, y como se llama este voltaje que se mide en voltios. Entonces me lo están dando. Dicen que son directamente proporcionales. No es necesario que sepamos de electricidad en estos ejercicios. Me pueden decir que son variables directamente proporcionales y uno asume simplemente esos números. Entonces, como son directamente proporcionales y me preguntan por la corriente, que se mide en amperios, voy a colocar aquí corriente dividido en voltaje, porque me piden la corriente. Recuerden, lo que me piden en el numerador cuando tenemos proporción directa. En la inversa da lo mismo porque es multiplicación de las variables, entonces no hay uno que quede arriba o abajo. Aquí sí. Entonces, corriente dividido en voltaje. Tenemos, recuerden, siempre un caso conocido. Entonces, el caso conocido, en este caso, es lo que voy a subrayar aquí en rojo. Nos dicen que eh, una corriente eléctrica de 20 amperios con un voltaje de 4 voltios. O sea, esto está enlazado entre sí. Bien, corriente eléctrica de 20 amperios, entonces 20 arriba, porque es la corriente, y un voltaje de 4 voltios, 4 abajo, porque es el voltaje. Y el caso que nos piden, en este caso nos piden la corriente, le vamos a llamar X, y nos están dando el voltaje en esa situación, que sería 7 voltios. Entonces esto es simplemente despejar, el 7 que está dividiendo pasa multiplicando, nos va a quedar 20 por 7 dividido en 4, eso es igual a X. Y bueno, siempre simplifiquen antes de multiplicar. El 20 con el 4 se pueden simplificar. Cabe 5 veces, así que nos queda 5 por 7. Y bueno, 5 por 7, una de las tablas fáciles, nos queda 35. Así que la respuesta sería la D para este ejercicio. Bien, para el siguiente ejercicio, ¿qué es lo que nos está diciendo? Eh, la siguiente tabla muestra el cronograma a seguir en un festival llamado Family Values. Ok. Y nos están dando aquí una tablita, y en esa tabla nos están hablando como del horario que tiene cada uno de los artistas. Bien, más allá de los nombres que puedan parecerle absurdo y todo eso, tienen que entender qué es lo que nos están diciendo. Bien, nos están dando el tiempo de duración de cada uno de los artistas. Y bueno, aquí nos colocan en una situación que por diferencias musicales, Ludwig van Beethoven y la princesa Alba desisten de tocar en el concierto, por lo cual el resto de artistas se repartirán el tiempo restante de manera proporcional a la duración original de su show. Entonces, bueno, pero sin los dos artistas que se retiraron. A partir de lo anterior, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuánto tiempo se agrega al show de Pailita? Bien, entonces tenemos que ver el tiempo que le vamos a sumar a eso. Entonces, para eso habrá que hacer ver las proporciones que hay. Entonces, fíjense que nos están planteando en realidad una proporción directa. ¿Por qué? Porque hablan como del tiempo que tiene el show y la cantidad de artistas. Bueno, cómo se van a repartir ese tiempo con la cantidad de artistas. Entonces, hay una proporción directa clara entre ambos, ¿bien? ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Tenemos que ver la duración inicial del show, por ejemplo. Tenemos el tiempo de duración de Pailita, y el tiempo total. Bien, mientras más sea el tiempo total del show, o sea, mientras más se tenga que repartir, más durará el show de Pailita. Como lo explico de una manera un poquito más directa. Eh, Mientras más tiempo se reparta entre los artistas, más tiempo le va a tocar a Pailita, ¿no? Si tengan que repartirse 10 horas entre 5 artistas, le va a tocar 2 horas a Pailita, si lo repartimos en 5, pero si repartimos 20 horas, le van a tocar 4. Bien, entonces mientras más tiempo dure el show, más tiempo dura Pailita. Entonces podemos colocar como eso, duración, así como el tiempo a repartir y el tiempo de Pailita. Entonces, eh, vamos a llamar tiempo de Pailita y tiempo total. Eso. Bien. Entonces tenemos dos situaciones. Aquí podemos colocarlo como en una tabla. Tenemos dos situaciones, el caso conocido y el caso por conocer. El caso conocido, recuerden, siempre hay un caso conocido y un caso por conocer. El caso conocido es el que me da en la tabla inicial, porque dicen
se lo van a repartir como inicialmente estaban, eh, pero sin los artistas, dicen, pero sin los dos artistas que se retiraron. Entonces tengo que eliminar a los dos artistas que se retiraron. Princesa Alba y el otro era Ludwig van Beethoven. Entonces, ¿cuánto tiempo había ahí en total entre los que no se retiraron? Hay 8 horas en total. Bien, ese es el tiempo total en ese caso. Sin, recuerden, nos están diciendo, sin los dos artistas que se retiraron. Con respecto a eso lo estamos calculando. Y el tiempo que le tocaba a Pailita eran 2 horas. Bien, pero ahora tenemos una situación diferente, porque ahora el tiempo total ya van a ser 2 horas. Ahora esas 2 horas de Beethoven y Princesa Alba se van a agregar al resto de los artistas. Entonces ahora tienen que repartirse 10 horas. Entonces le va a tocar más horas a Pailita o menos horas. Por supuesto más, porque se están repartiendo más horas entre todos, de forma proporcional. Entonces esto es una proporción directa. Y eso le podemos llamar X. ¿Bien? Entonces siempre recuerden, lo que me están preguntando lo vamos a colocar arriba en la división. Nos va a quedar X dividido en 10 y eso va a ser igual a 2 dividido en 8, que es lo que hacen normalmente en la regla de 3. Entonces, el 10 que está dividiendo pasa multiplicando. Por eso es tan importante dejar el x arriba, porque es solamente un paso el que tienen que hacer después para despejar. X es igual a 2 por 10 partido en 8. Aquí ustedes quizás me puedan argumentar eh, pero es mucho mejor la regla de 3, es más simple. Sí, pero en el largo plazo les sirve mucho más ver esto de la ecuación de primer grado, porque les puede servir, por ejemplo, si están en M2, le puede servir para trigonometría. Si quieren resolver también los ejercicios de ecuación de primer grado, esto también les sirve. Entonces, cuando se quedan mucho con la regla de 3, pierden la oportunidad de poder plantear ecuaciones de primer grado que les pueden servir para muchas más preguntas. Entonces, acostúmbrense a la ecuación de primer grado, si no es tan grave, ¿bien? Les va a salir más rápido en el corto plazo, o sea, en el largo plazo les sale más rápido, ahorran tiempo en la prueba, es mucho más sencillo y abarcan más preguntas, ¿ya? La gracia es salvar la paz es lo que queda, entonces, en vez de abarcar menos preguntas, tenemos que abarcar la mayor cantidad posible. La regla de 3 abarca pocas preguntas, ¿bien? O sea, muy pocas preguntas se pueden resolver de forma rápida con eso. Normalmente se van a demorar el doble, ¿ya? Porque es mucho atado estar haciendo 2 veces la regla de 3, por ejemplo, en porcentajes. Entonces aquí es cosa de simplificar. El 2 con el 8 lo dividimos en 2, nos va a quedar 1 por 10 dividido en 4. Eso es simplemente 10 sobre 4. Y podemos volver a simplificarlo. Pero fíjense en algo, aquí lo que está arriba son horas y lo que está, bueno, abajo también en realidad. Eh, entonces, lo que nosotros tenemos que ver acá en estos ejercicios es, bueno, la simplificación. Fíjense que está en minutos, entonces sería bueno quizás colocar esto en minutos para que nos quede la respuesta que queremos. Entonces, vamos a pasar las horas a minutos. Simplemente multiplicando por 60 el resultado. En verdad podríamos hacerlo con el resultado de esto, nos da 2,5 y 2,5 lo multiplicamos por 60. Pero ojo, ¿es necesario multiplicar 2,5 por 60? Es más fácil que eso, porque 2,5 van a ser las horas que va a tener ahora, 10 dividido en 4 nos da 2,5. Ustedes pudieron haberlo simplificado, les quedaba 5 sobre 2, la mitad de 5 es 2,5. Bien, entonces son 2,5 horas las que va a tener Pailita ahora. Pero ¿cuánto le agregamos? Bien, inicialmente tenía 2 horas. ¿Cuánto se le agregó? 0,5. 0,5 es media hora. Bien, si ustedes lo quieren colocar como fracción, esto es 5 sobre 10. Bien, es un 10 porque hay un decimal, entonces va un 0 debajo. Recuerden, para pasar de decimal a fracción es colocar el número y lo dividimos por una potencia de 10. Un 10, un 100, un 1000, dependiendo de cuántos decimales hayan. Aquí hay un decimal, va un 0. Lo simplifican, esto les queda un medio. Esto es mucho bla bla para decir que es la mitad. 0,5 es la mitad de algo. Bien, la mitad de una hora es media hora. Así que ¿cuánto se agregó? 30 minutos. Muchas veces uno se coloca demasiado atado en las operaciones, pero hay operaciones que son fáciles de entender lo que son. 0,5 tiene que ser media hora y sería muy importante que ustedes entendieran eso. 0,5 es un medio y es media hora, es la mitad de una hora, es la mitad de lo que están calculando. Entonces no necesitan hacer tantas operaciones. Es mucho más directo si es que lo piensan así, sin estar haciendo todas las operaciones, porque eso es lo que lo hace que toda la matemática sea mucho más difícil, porque no están comprendiendo cada paso, el paso fundamental que hay por detrás de eso. ¿Bien? Entonces 0,5 es media hora, no necesitan pasar la fracción y después calcular
¿Cuánto es eso en minutos? Para nada, ¿bien? Ahí hubiesen hecho regla de 3 y un montón de cosas más, pero 0,5 es media hora y punto. Bien. En el ejercicio 5 nos dicen, se le llama volumen a la etapa donde deportistas buscan aumentar su masa muscular estando en superávit calórico y definición cuando buscan perder grasa en un régimen de déficit calórico. Para esto, el consumo de proteínas es esencial para lograr los objetivos planteados. En la siguiente tabla se muestran las cantidades recomendadas de proteína según el objetivo planteado. Entonces aquí nos están mostrando la tablita que tenemos que utilizar para este ejercicio. Si una mujer de 60 kilogramos decide hacer definición, estando en un peso saludable, según su altura y edad, y además hace actividad física de forma regular, ¿cuál es la cantidad mínima de proteína recomendada al día según la tabla? Bien, entonces, esto es proporción directa. Bien, pero para eso primero tenemos que entender la tabla, ya porque aquí no estarán regalados. Sabemos que uno es la cantidad mínima de proteína que necesita consumir, pero el otro es el peso, y eso lo entendemos con la tabla, porque la tabla dice como gramos por kilogramo de peso total. Entonces, mientras más pesemos, más proteína tenemos que consumir. Eso es lo que nos dicen. Tenemos que multiplicar esto por la cantidad de peso que tenemos. Esto es muy parecido como a la información nutricional que tenemos en las cosas que compramos. Bien. Y esto también es algo que las personas que hacen, no sé, están haciendo, tratando de ganar masa muscular o están metiéndose en el tema del deporte, también hacen. Tienen que calcular la cantidad de proteína que tienen que consumir para ganar masa muscular o para mantener la musculatura. Entonces, mientras más masa tengamos en nuestro cuerpo, más proteína debiésemos consumir según esta tabla que está acá. Entonces, para eso primero tenemos que detectar qué lugar de la tabla tenemos que utilizar. Dice una mujer de 60 kilogramos. ¿Bien? Entonces, eso es la proporción que vamos a utilizar. Entonces, ya entendemos que es peso y cantidad de proteína. En realidad, la palabra no es peso. Como soy físico, en verdad, como que me molesta ocupar la palabra peso. Tendríamos que utilizar la palabra masa. ¿Bien? Pero, a ver, vamos a ver aquí, masa y cantidad proteína. Bien, esas son las variables y son directamente proporcionales porque mientras más masa tengamos, más proteína tenemos que consumir. Eso es algo que ocurre habitualmente. Bien, mientras más uno pesa, más energía necesita consumir para mantener su peso. Bueno, bueno, y el ejercicio también lo dice. Aquí eso es lo que necesita consumir. Eh, Bien, no quería borrar eso, quería borrar esto. Entonces, dice que es una persona en peso saludable, entonces voy a eliminar todos los que no tengan peso saludable. Eh, Aquí podemos eliminar, porque no es el caso de embarazadas, peso saludable, dice, eh, decide hacer definición estando en un peso saludable y además hace actividad física de forma regular. Entonces los sedentarios hay que eliminarlo, sedentarios de no hacer ejercicio, de no moverse, entonces tiene que ser físicamente activo. Pero aquí habla del objetivo. Entonces ya tenemos la condición corporal, nos falta el objetivo. Su objetivo es hacer una definición. Según el planteamiento de arriba, hacer una definición es estar en déficit. Bien, entonces tenemos que ver cuál de estos nos permite hacer un déficit. Déficit es perder grasa, la gracia de hacer el déficit es perder grasa corporal. Entonces tendría que ser, bueno, aquí me estaba saltando, son tres, que tienen peso saludable y son físicamente activos. Están hablando de esto, ¿ya? Eso sería perder grasa. Bien, combinar con déficit calórico. Dice déficit calórico, de hecho. Entonces tenemos que utilizar esto porque estamos hablando del mínimo, la cantidad mínima, no la cantidad máxima recomendada, sino que la cantidad mínima recomendada. Entonces tenemos masa y cantidad, aquí tendríamos que haberle puesto mínima, ¿bien? Porque no estamos hablando de la cantidad máxima, y así podemos reconocerlo mejor en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Colocar lo que nos piden. ¿Cuál es la cantidad mínima? Entonces, cantidad de proteína dividido en la masa. ¿Por qué lo vamos a colocar de esta forma? Porque nos están pidiendo la cantidad de proteínas. Recuerden, en una proporción directa siempre va la variable, la incógnita en la parte de arriba. Cantidad de proteína tenemos que tener un caso conocido. El caso conocido es el de la tabla. Bien, la tabla nos está dando el caso conocido. La cantidad de proteína, 2,2 gramos,
cada 1 kilogramo de masa corporal. Eso es lo que dice esto. Eso es lo que hay que entender. Bien, la tabla nos está dando cuántos gramos de proteína tenemos que consumir por kilogramo. Entonces, si pesáramos 1 kilogramo, tendríamos que consumir 2,2. Por supuesto, nadie pesa 1 kilogramo, pero esa es la situación hipotética que coloca la tabla. Entonces, ¿cuánto realmente pesa esta mujer? 60 kilogramos. ¿Y cuánto es la cantidad de proteína que tiene que consumir? No lo sabemos. De hecho, es lo que me pregunto. Entonces, aquí tenemos de nuevo la ecuación de primer grado, el 60 que está dividiendo, pasa multiplicando, nos queda 2,2 por 60, dividir por 1 deja todo igual, así que eso ni siquiera tendríamos que escribirlo, pero ahí está, por si acaso, y tienen que resolver esta multiplicación. Bien, cuando hay un 0 yo simplemente coloco el 0 y después empiezo a multiplicar por el número que está al lado. 6 por 2, 12, entonces nos queda un 1 acá, 6 por el otro 2, 12, más 1, 13. Así que en 1320, no, 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 por supuesto que no. Hay una coma. Cuando ustedes multipliquen decimales, tienen que dejar tantos decimales como la suma de todos los decimales que había en el ejercicio. En este caso hay un puro decimal, que es este 2 que está aquí después de la coma. Entonces aquí va un solo decimal. 132,0. Pero, profe, no está el 132,0. Ya, pero es que estos decimales, que están aquí en la parte derecha, después de la coma, no cuentan, ¿bien? Siempre están, pero no se escriben porque no dan ningún cambio al número, ¿bien? Termina siendo el mismo número igual. Entonces tendríamos que colocar la D como respuesta correcta. Es 132, ¿bien? Sé que estas cosas a algunos les puede parecer triviales, pero créanme que hay personas que igual les complica y está bien. Ya, normalmente la parte decimal le complica a la gente que no es muy matemática. Bien. En el ejercicio 6 nos dice, un almacén local compra pan a razón de 5 kilogramos por 4.000 y los vende a razón de 4 kilogramos por 6.000. Si un día vende todo lo que compra y obtiene una ganancia de 21.000, ¿cuántos kilogramos de pan compró? Entonces, vamos a la pregunta para encontrar las variables, es ¿cuántos kilogramos compró? Eh, kilogramos que compró. Bien, claro, lo que compra también es lo que vende. Entonces, lo que vende y lo que compra. Y lo otro es la ganancia, ¿ya? Porque me hablan de ganancia como una de las variables. Entonces, pregunta, mientras más kilogramos vendo, porque aquí dice que compra lo que vende. Si vende todo lo que compra, vende todo lo que compra, o sea, son equivalentes. Esto podría ser también vender, para que se entienda mejor. Mientras más vendo, ¿más gano o menos gano? O gano menos. Gano más, ¿no? Mientras más vendo, más ganancia tengo. Por lo tanto, son directamente proporcionales. Nos están preguntando por los kilogramos, así que los kilogramos van arriba y la ganancia iría abajo. Bien, ahora, el tema, ¿tengo un caso conocido y el caso por conocer? La verdad es que sí y no. Nos faltan datos, o por lo menos no están de forma explícita, y eso tenemos que entenderlo. ¿Cuánto es la ganancia cuando vendo 1 kilogramo de pan? Entonces, primero tengo que saber a cuánto estoy comprando el kilogramo y a cuánto lo estoy vendiendo. Entonces, fíjense, 5 kilogramos los vendo, o sea, los compro por 4.000. Entonces, ¿cuánto me cuesta el kilogramo de pan? Recuerden, esto lo pueden ver en un ejercicio que estaba en los ejemplos de Instagram, que es siempre el precio dividido en la cantidad de artículos que compro. En este caso son 5 kilogramos, la cantidad de pan que compré. Precio total dividido en la cantidad que compré. Si todo tiene el mismo precio, esto siempre tiene que funcionar. 4.000 dividido en 5. Y aquí les voy a enseñar un truquito. Para dividir por 5, yo lo que hago es, en vez de ver cuántas veces cabe el 5 acá, es multiplicar el número de arriba por 2. Porque multiplicar por 2 casi siempre es más fácil. 4.000 por 2, 8.000. ¿Ya? Pero no es 8.000 la respuesta. Claro que no. Siempre voy a colocar una coma acá. En el último número, a ese al lado le coloco una coma. Entonces nos queda 800,0. Recuerden, le acabo de decir que ese 0, que está a la derecha después de la coma, no cuenta. Así que esto es simplemente 800. Y esa es la respuesta. Eso es dividir por 5. Y le funciona la gran mayoría de las veces. Entonces compro a 800 pesos el kilo. ¿Y a cuánto los vendo? Bien, aquí de nuevo. El precio total dividido en la cantidad de productos. Y bueno, hago esta división que está acá. Voy a simplificar un poco porque creo que es más fácil aquí simplificar. Voy a dividir por 2, me va a quedar 3.000 dividido en 2. Ambos los simplifiqué por 2. Y después 3.000 dividido en 2 nos da 1.500. La mitad de 3.000 es 1.500. Así que tenemos que compro a 800 y vendo a 1.500.
¿Cuánto gano? Si compro 800 y vendo 1500, su diferencia es lo que yo gano, porque con eso me estoy quedando. Bien, compro esto, vendo a lo otro. Entonces la diferencia es lo que yo me quedo, que en este caso serían 700. Entonces ya tengo una ganancia, 700 pesos. ¿Cuándo gano 700 pesos? Cuando vendo 1 kilogramo de pan. Y ahora me están preguntando por una ganancia de 21.000. Me están preguntando cuántos kilogramos vendo o compro, ¿ya? Porque en este caso comprar y vender es lo mismo, porque me dicen que yo vendo todo lo que compro, nuevamente. Entonces son equivalentes para este ejercicio. Entonces, aquí ya tenemos el ejercicio y volvemos a lo mismo de siempre. El 21.000 que está dividiendo pasa multiplicando. Así que nos queda 21.000 por 1 dividido en 700. Recuerden, este 1 ni siquiera tendría que estar acá porque multiplicar por 1 deja todo igual. Y de nuevo, podemos simplificar los ceros. Cuando hay ceros a la derecha, un número de arriba y un número de abajo tienen ceros a la derecha, los podemos simplificar siempre y cuando solamente hayan multiplicaciones. Si hay sumas, se arruina todo y el ejercicio es un poco más complicado. Pero créanme que en La Paz está lleno de ejercicios donde van a poder hacer esto. Así que vale la pena que lo entiendan y lo hagan. Así que nos queda 210 dividido en 7. Y bueno, 210 dividido en 7 nos da 30. Entonces nos queda 30 kilogramos de pan fueron los que se compraron o vendieron, ¿ya? Porque se vendió todo lo que se compró. Así que sería la C la respuesta correcta en este ejercicio. Luego tenemos el ejercicio 7. Entonces aquí cambia un poco, nos están dando un gráfico. Entonces aquí ya no hay que pensar mucho. Recuerden que hay dos tipos de gráficos. El de proporción directa, que es un gráfico de este tipo, donde pasa por el origen y va hacia arriba. Y también tenemos la proporción inversa, que se hace una hipérbole, que es una hipérbola, perdón, que es eso. Bueno, la gracia es que tiene que ser con una especie de semicírculo, pero jamás tocar los ejes. Se acerca a ellos, pero jamás los toca. Bien. Entonces, en este caso tenemos el gráfico de arriba, que es una proporción directa. ¿Ven? Entonces, ya inmediatamente hacemos el tipo de proporción. Y no necesitamos ni siquiera pensar en las variables porque me la están dando acá, distancia y tiempo. ¿Y qué me preguntan? ¿Cuántos kilómetros? O sea, me están preguntando la distancia. Entonces, vamos a colocar la distancia que nos piden, que es X. ¿Y en qué caso? Siempre el caso está al ladito de la pregunta que nos hacen. ¿Cuántos kilómetros recorrió el automóvil en un tiempo de 2,5? Entonces, dividido en el tiempo, que en este caso sería 2,5 horas. Eso tiene que ser igual a qué cosa? A un caso conocido. ¿Y cuáles son los casos conocidos cuando tenemos gráficos? Cualquiera de los puntos, el que sea. Entonces fíjense que todos los puntos tienen un valor. Lo que está al lado me habla de distancia y lo que está abajo me habla de tiempo. Voy a tomar el primero porque hay un 1 y es más fácil con un 1, ¿no? Nos va a quedar 120 dividido en 1, ¿ya? Porque 1 era el tiempo, en el eje de abajo está el tiempo y en el eje de arriba, en el eje vertical está la distancia. Entonces la distancia va arriba. Entonces recuerden, era distancia dividido en tiempo, ¿ya? Porque nos están preguntando de distancia y la otra variable es el tiempo. Entonces, el 2,5 que está dividiendo va a pasar multiplicando, de nuevo lo mismo que de siempre, 2,5 por 120 dividido en 1. Ese dividido en 1 no está haciendo nada, dividir por 1 deja todo igual, así que esto es multiplicar 2,5 por 120. Y bueno, aquí habría que hacer la multiplicación, esto ya quizá es un poco más tedioso, pero vamos a hacerla por aquí al lado. Bien, vamos a colocar 120 por 2,5. Cuando multipliquen, recuerden, solamente hagan la multiplicación de 120 por 25 y después agregan el decimal que falta, que es colocar una coma simplemente. Entonces nos queda 5 por 0, 0. 5 por 2, 10. Reservo 1. 5 por 1, 5, más 1, 6. Dejo el espacio libre o coloco un 0, como quiera. Y después multiplico por 2 los siguientes números. Paso al siguiente caso, nos queda 2 por 0, 0. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Y sumo esto que está acá. Entonces nos va a quedar 0, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0. Recuerden que eso no se suma a lo que está aquí arriba. 6 más 4, 10. Reservo 1, 2 más 1, 3. Y bueno, como les decía, como hay un decimal, se coloca aquí una coma para que nos quede un decimal en la respuesta final. No hay que calentarse mucho con la cabeza con los decimales, así siempre funciona en la multiplicación. Así que la solución tiene que ser 300, 300 kilómetros la distancia que recorrió en 2,5 horas. Entonces, la respuesta tendría que ser la alternativa B para este ejercicio.
El ejercicio que está acá también es de gráficos. Fíjense que es justamente lo que acaba de decir en el ejercicio anterior. Cuando tenemos un gráfico de este estilo, es una proporción inversa, y en cambio cuando tenemos un gráfico de este estilo, es una proporción directa. Bien, directa, inversa. En este caso, al ver el gráfico, inmediatamente, una proporción directa. Y tenemos ya las variables, amperaje y resistencia. Entonces ustedes saben que amperaje por resistencia, porque la proporción inversa es la multiplicación de las variables, resistencia, resistencia, es lo que nos da la constante. Entonces, bueno, eso, tenemos que multiplicarlo. Nos están preguntando cuál es el valor de b, este b que está acá. Y entonces tenemos un caso conocido, que puede ser cualquiera de los puntos, y un caso por conocer, que es ese b que está aquí, lo que nos piden. Entonces, para el caso por conocer, la resistencia P se está multiplicando por el amperaje 2. Recuerden que aquí tenemos el amperaje, porque nos dicen que ahí está el amperaje, y aquí tenemos la resistencia, porque nos dicen que ese eje es resistencia. Entonces, reemplazo. En vez de resistencia, coloco la B, que es el caso que nos piden, y el amperaje, en este caso, sabemos que es 2. Y tenemos entonces también el caso conocido. Caso conocido puede ser cualquiera de estos puntos. Vamos a escoger, no sé, este punto. Pueden escoger el que ustedes quieran, la verdad. Les tiene que dar el mismo resultado. Entonces, bueno, aquí no importa mucho el orden porque se están multiplicando y recuerden, el orden de los factores no altera el producto, así que igual da lo mismo el orden que coloquen, pero vamos a intentar mantenerlo solamente para tener ese orden lógico. Entonces, amperaje, que es 3, por la resistencia, que en este caso es 4. ¿Bien? Y bueno, el 2 que está multiplicando pasaría dividiendo. Así que nos queda b es igual a 3 por 4 dividido en 2. Recuerden, esto que queda siempre es una ecuación de primer grado. Queremos saber cuánto es b, eso me piden, cuál es el valor de b, que está pidiéndolo acá. Entonces, el 2 que está multiplicando aquí pasa dividiendo, haciendo lo contrario. En la proporción inversa siempre vamos a tener esto. Entonces recuerden siempre simplificar antes de multiplicar. En el largo plazo les digo que les resulta mucho, muy útil. Alguien dice, pero 3 por 4, 12 dividido en 2, 6, es fácil, ya. Pero si mantienen esto de simplificar antes, de verdad les aseguro que con el tiempo van a hacer los ejercicios, además de más rápidos, más fáciles en términos de energía, se van a cansar menos. Porque muchas veces, por no simplificar, se meten en multiplicaciones grandes y tediosas. ¿Ya? Y terminan haciendo el doble o triple de trabajo en un ejercicio que era más fácil. Entonces, acostúmbrense a simplificar. En el largo plazo, en una prueba de 2 horas y media, les va a servir un montón. Entonces queda 3 por 2, ¿ya? Porque el 4 queda en 2 y el 2 en 1. Y recuerden, dividir por 1 no cambia nada, así que queda 3 por 2 simplemente. Y 3 por 2 nos da 6. Entonces tenemos que el valor de b es 6 para este ejercicio. Por lo tanto, si vamos a buscar la alternativa correcta de este ejercicio, tendría que ser la C para el ejercicio que está acá. Entonces tenemos que esta pregunta es la C, 6. Ahí no la chunté ni cerca. Ahí está. Ya, la C es 6. En el ejercicio 9, recuerden, siempre vamos a hacer exactamente lo mismo, encontrar las variables, definir la proporcionalidad y plantear la ecuación, resolver la ecuación. Para determinar cierta obra se necesitan 10 días con una cantidad de A obreros. Aquí hay letras, entonces normalmente las letras nos confunden, ¿ya? Porque ¿qué hacemos con la letra? Y la letra hace que un ejercicio fácil pueda pasar a difícil inmediatamente, solamente porque hay una letra en ella. Bueno, entonces, si se requiere terminar la misma obra, pero en 8 días, ¿cuántos obreros serán necesarios? Entonces recuerden, en las preguntas, donde están los signos de interrogación, nos dicen una de las variables. En este caso, ¿cuántos obreros? Entonces, tenemos la cantidad de obreros como una variable. ¿Cuál es la otra variable? Lo dicen siempre al lado del sí, donde está la condición. Casi siempre está ahí. Si se requiere algo, si tenemos que tanto vale tanto, entonces en este caso nos hablan de días. Entonces, obreros y días. Y nos están hablando de los días necesarios para terminar la obra. Entonces, mientras más obreros, ¿nos demoraremos más o nos demoraremos menos? Bueno, la verdad esto no es tan preciso y exacto en la vida real, pero uno pensaría de que mientras más trabajadores tengo, menos me demoro, ¿no? Normalmente eso es lo que tienen que pensar. Mientras más trabajadores, menos tiempo toma terminar algo. Entonces,
son proporciones inversas, porque cuando uno aumenta, el otro disminuye. Por lo tanto, tenemos la multiplicación de las variables. Sería obreros por días. ¿Bien? Entonces tenemos siempre, recuerden un caso conocido. El caso conocido es este. En 10 días, una cantidad de A obreros se necesitan. Pero ¿cómo si el A no lo conocemos? Ya, pero es que las respuestas tienen el A involucrado y ahí es donde tenemos que calmarnos. Yo no sé cuánto vale A y no necesito saber cuánto vale A. Mis alternativas tienen la A involucrada. Entonces, eso me dice que en realidad yo no necesito buscar el valor de A porque no lo requiero. La respuesta me va a quedar con una A dando vueltas. Eso significa incluso que voy a tener que hacer menos operaciones para resolver el ejercicio. Entonces tenemos los obreros. ¿Cuántos obreros necesitamos? A obreros. ¿Para cuántos días? ¿En cuántos días terminamos con A obreros? En 10 días. Ese es el caso conocido. A obreros terminan el trabajo en 10 días. Y el caso por conocer, el que nos piden, bueno, sería X, que es mi cantidad de obreros, que voy a llamar acá, que me están pidiendo por la cantidad de días que me piden. En este caso me piden terminarlo en 8 días. Así que, ¿cuántos obreros necesito para 8 días? Pero, profe, está el X y el A, no, son dos letras. ¿Cómo voy a encontrar el resultado? Porque de nuevo, no me están pidiendo un resultado exacto, me están pidiendo un resultado con letras. Así que me va a quedar una letra entre las alternativas, o sea, en mi operación matemática. Como yo quiero saber el X, que son los obreros para 8 días, el 8 que está multiplicando va a pasar dividiendo y así despejamos esta ecuación de primer grado. El 8 pasa dividiendo y nos queda A por 10 dividido en 8 es X, que es lo que me están pidiendo. Bien, entonces no veo ninguna alternativa que tenga el 10 y el 8. Voy a simplificar. Bien, aquí no se asusten, no paniquen. Tienen que simplificar dividiendo por 2. Casi siempre están simplificados, a veces no. Entonces ahí quizás tengan que jugar un poco más con las alternativas, pero normalmente tienen que simplificar. Entonces les va a quedar A por 5 dividido en 4. Eso es igual a X. Pero ¿quién coloca los números a la derecha de las letras? Normalmente las letras van a la derecha y los números van a la izquierda. Entonces nos queda 5A dividido en 4. ¿Ya? Bien, ahí tenemos que mantener la estética de los resultados. ¿Ok? Ya, eso es súper matemático, la verdad. Pero normalmente colocamos a la izquierda los números. En realidad es irrelevante. Es lo mismo. Pero queda más bonito con los números a la izquierda y bueno, así van a estar escritas las alternativas también. Entonces esto es 5A dividido en 4. Entonces la alternativa correcta sería la C para este ejercicio. 5A dividido en 4. Entonces ahí tenemos el resultado del ejercicio 9. Bien, y en el último ejercicio de proporción tenemos una tabla. En esta tabla lo que va a pasar es que tenemos que rellenarla. Nos dicen cuál es el valor del dato del estudiante que el estudiante debe rellenar. ¿Cuánto debemos rellenar en esto? Fíjense que leyendo la pregunta, lo que está en signo de interrogación, ya tengo un contexto de la pregunta sin haber leído absolutamente nada. ¿Es recomendable hacer eso? Sí, mucho. Leer la pregunta antes de leer todo el contexto nos da al tiro un enfoque de qué es lo que nos están pidiendo, por lo tanto, a qué tengo que colocar la atención cuando lea. Eso les puede servir bastante para la prueba. Bueno, dice, un estudiante investiga el comportamiento de dos variables, por la cual construye la siguiente tabla con los datos que obtiene de estas. Irrelevante eso, ya tenemos una tabla con datos, eso se puede ver. El estudiante se percata que olvida llenar un espacio. Evidentemente vemos que hay un espacio vacío, ¿no? Por lo que desea encontrar el dato faltante usando el tipo de proporción que más se ajusta al comportamiento de las variables. Y quizá eso es el único dato que nos interesa. Tenemos que utilizar el tipo de proporción que se ajuste a estos datos. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son las variables? Fácil, X e Y. Y hay que preguntarse de nuevo, si una sube, ¿qué pasa con la otra? Fíjense, aquí X está subiendo, se hace más grande para abajo, de 8 a 10, por ejemplo. En verdad aquí no hay nada, pero de 12 a 16. Subió, ¿cierto? X subió. ¿Qué pasó con Y? Bajó, de 20 a 15 bajó. Entonces, si una sube, la otra baja. ¿Qué proporción es esa? La proporción inversa. Entonces tenemos que la multiplicación de las variables, X por Y, me va a dar una constante. Entonces tenemos un caso conocido, que es el caso cualquiera de los datos de la tabla. Bien, por ejemplo, cuando X vale 12, estoy tomando este caso, y vale 20. Bien, en las filas nos dice el caso específico. Cuando X vale 12 y vale 20. Para el lado, ¿ya? No mezclar este con este, por ejemplo. Eso no nos va a servir. Es para el lado. Eh, la gracia es que eso tiene que ser igual al caso conocido. Entonces aquí vamos a colocar, no sé, podemos colocarle otra letra porque ya ocupé X e Y. Podemos colocarle D de dato, ¿bien? Entonces va a ser 10 por D.
Eso. Entonces, el 10 que está molestando, porque queremos dejar sola la D, está multiplicando, ¿cierto? El 10 pasa dividiendo. Nos queda 12 por 20 dividido en 10. Eso es igual a D. Y aquí de nuevo, solamente hay multiplicaciones, hay dos números que terminan con cero, simplificamos los ceros. Nos queda 12 por 2 es igual a D. ¿Y el 1? ¿Qué pasa con el 1? Dividir por 1 deja todo igual, así que no se escribe. Nos queda 12 por 2 es 24. Así que D es igual a 24. Tenemos que ver la alternativa C. Pero profesor, dice 24,0. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Recuerden que los ceros que están a la derecha de la coma eh, no cuentan. Pero ojo, ya si por ejemplo tuviesen 24,01, profesor, este cero está a la derecha de la coma, no cuenta. Sí cuenta. Ya tienen que estar a lo más a la derecha posible del número. Si están acá, eso no cuentan. En verdad sí están, pero son irrelevantes porque no cambian. Siempre están ahí. Entonces, como siempre están ahí, simplemente uno no los escribe porque asume que están ahí. Las cosas que se asumen que están ahí no se escriben. Entonces queda 24,01 en este caso, ¿ya? Que estoy inventándolo recién ahora. No es la respuesta alternativa del ejercicio. Estaba dando un ejemplo por si se confunden con el tema de los ceros a la derecha. Para este ejercicio es 24,0 y es exactamente lo mismo que colocar un 24, porque después de este 24 hay infinitos ceros a la derecha. Y nosotros ya hemos decidido solamente escribir esto, puede ser relevante para el ejercicio quizás porque hay alternativas que tengan decimales, como este, 37,5. Entonces, quizás el ejercicio coloca decimales porque sí, ¿ya? Para confundirlos quizás. Entonces el 24,0, créanme, he visto estudiantes que no se confunden de alternativas solamente porque colocaban el 24,0 y eso los confunde. Esto es lo mismo que 24. Si hay un cero después de la coma y no hay números entre medio, entonces ese cero se puede simplemente omitir, no escribir, y es lo mismo que fuese un 24 cerrado. ¿Bien? Así que eso, tenemos la respuesta de los ejercicios. Este también sería C. Habían bastantes C en esta guía, la verdad. Eh, Profesor, ¿eso se da en la PAES? No, es que estos ejercicios los inventé yo, así que normalmente yo colocaba mucho C en las respuestas porque no la ordeno siempre de cierta forma, así como de mayor a menor o de alguna forma así. Y entonces terminaban quedándome casi todos como la C. Aquí pude haber colocado el 37,5 primero y me iba a quedar de y se hubiese variado un poco. Así que eso, ¿bien? Cualquier consulta pueden dejarlo en los comentarios, voy a intentar estar atento, sé que queda poco para la prueba, pero créanme que con esto, si ustedes manejan esta clase de ejercicios, tienen 10 preguntas en la PAES, 10 preguntas más algo que sepan de resolver de otras materias, pueden ser 20 y ya esos son cercanos a 600 puntos, ¿ya? Si responden siempre la misma alternativa, las preguntas que no sepan, pueden llegar a 600 puntos y salvar un poquito la PAES de matemática y no tener un puntaje tan bajo. Recuerden que hay un puntaje mínimo de postulación. No recuerdo muy bien cuál es, pero estoy seguro que era como 450. Si tienen menos de 450 no pueden postular a carreras. No estoy completamente seguro, tendría que buscarlo, pero va por ahí el puntaje, 400, 450. Entonces, poder salvar la prueba, llegar a 600 puntos, está bastante bien. Y ahora, si quieren tener más puntaje, la verdad es que pueden lograrlo en poco tiempo, sí se puede en un par de días subirse en puntos. Esta prueba no es difícil, quítense de la mente eso. No necesitan tantos contenidos, no necesitan ver tanta función lineal, función cuadrática, esas cosas no les sirve de nada, las raíces tampoco no les sirven de nada. Eso es para M2, ¿bien? Para M1 simplemente necesitan esto, la lectura del ejercicio, saber construirlo bien, no regalar preguntas por apurarse, tener un mecanismo para que ustedes puedan ir diciendo, bueno, esta variable es esto, esta variable es esto otro, se multiplican, se dividen, la despejo, listo, tengo un ejercicio resuelto. Si esto es mecánico, es mucho mejor, porque así se aseguran de tener la respuesta correcta, se aseguran de tener un ritmo en cada pregunta y bueno, no quedan tanto al ánimo, ¿ya? Porque la prueba es súper psicológica también. Si están nerviosos, ansiosos, créanme que baja un poquito el nivel, la capacidad de comprender. Así que tener un mecanismo que les asegure la respuesta les va a dar más seguridad, les va a dar más velocidad en el largo plazo, va a hacer que se cansen menos y les va a asegurar no regalar preguntas solamente por una distracción. Con esto, con este método, pueden asegurar todas las preguntas que involucren proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. Y créanme que son bastantes en la PAES, bastantes. Así que eso, espero que les haya gustado el video y la explicación. Nos vemos.